Vamos a comenzar el tema de hoy, movimientos indígenas y las oligarquías conservadoras liberales en Bolivia. Los pueblos indígenas del Estado boliviano. Aquí principalmente nos habla es sobre la ley de desvinculación que fue promulgada por Tomás Frías en 1874, la cual expropiaba las tierras comunales y prohibía a los indígenas comunarios de llamarse ayu o presentarse en representación de estos mismos. Para poder enfrentar estas políticas del Estado, se conformaron diferentes movimientos indígenas, denominados apoderados generales, que estaban conformados por autoridades originarias de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Dentro de esta oposición logra algunas reivindicaciones, pero también comenzaron a plantear el derecho de una autonomía indígena. Por tanto, fundan el primer gobierno indígena en Peñas Oruro en el año 1900. Liderados por Juan Leros y sus ministros. Después de la derrota de los apoderados generales, este movimiento encabezado por Juan Pablo Zárate Huilca, o el temible Huilca conocido, continúa el movimiento indígena en su lucha alrededor de 1912 en diferentes departamentos del país, en una lucha legal hasta 1952. El eje de los conflictos entre la sociedad indígena y la sociedad criolla dominante era el problema del territorio, no como medio de producción, sino como el territorio del ayo y la comunidad. Considerado en su conjunto, los caciques apoderados estaban convencidos de ser propietarios primigenios del territorio de los antepasados. ¿Okay? Entonces ahí había una disputa, ¿quién era el principal dueño de estos territorios? Tenemos los ayos de Machaca, en el cual se demanda que se pueda devolver todo el territorio indígena originario que estaba titulado, ¿no? Incluso habían terceras titulaciones. Luego, pasados los años, vemos aquí este dato importante, que el Partido Nacionalista en 1927 postula a Manuel Chachahuayna como candidato aymara a diputado por las provincias Muñecas y Camacho, siendo el primer indígena postulado a un cargo que sea elegido por elección, ¿no? Luego, en los años 30, Eduardo Nina fue el primer corregidor indio elegido ya en defensa de los territorios de los ayos y marcas, y armazó la idea de la refundación de Bolivia. Luego, en 1932, él decía, todos los bolivianos obedecemos para conservar la libertad. Okay. Luego, con el triunfo del movimiento nacionalista revolucionario en 1952, hubo reformas importantes y cambios profundos. Aunque no fueron como lo deseaban los sectores obreros, indígenas, campesinos y populares urbanos, quienes fueron el soporte social de la revolución, encumbrando en el poder político al MNR, ¿no? Hubo cambios, pero no de exactamente de la manera que ellos esperaban. Dentro de esto tenemos a la reforma agraria, que es encabezada por el cruceño Ñuflo Chávez Ortiz, y en el cual da cabida a lo que se formaría como el sindicato campesino. Luego, en 1956, se establece el movimiento aymara regional, ¿ya? Y se funda la República Aymara. Y en el año de 1973 se hace el manifiesto de Tiwanaku, donde se evidencia el carácter colonialista en Bolivia. Y ya se va presentando lo que es la propuesta de que haya un Estado plurinacional. Luego, con la llegada de Víctor Hugo Cárdenas al poder en el año 93, se cree que vendrán mejores días para los originarios, indígenas originarios, pero no es así. Y en 1982 nace la CIDOB con representación en Santa Cruz, en la cual representa 34 pueblos indígenas. En 2010, la CIDOB es conocida a nivel nacional e internacional para apoyar y contribuir en la consolidación de los derechos propietarios de los indígenas sobre las TCOs, que TCOs son terrenos comunitarios originarios, y ya posteriormente en el gobierno de Evo Morales es donde quiere una mayor dimensión, ¿no? Donde van a tener una participación también los pueblos indígenas en autoridades, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la actividad que nosotros tenemos que hacer. Eso es todo por este tema y nos vemos por este repaso en realidad y nos vemos la próxima clase.